de unos chicos que necesitan hacer exámenes. Entonces, espérense, quiero saber si aquí está Juan Pablo Zambrano. ¿Está aquí? ¿No? Luis Morán Cumbalaza. Cumbalaza. Y Cristian Cornejo. ¿Alguien está aquí de ellos? No. No. Que son de aquí. Porque es que ellos, a ver, y de estos de acá. A ver. Cristian Cornejo, a otro. Cumbalaza, otra vez. Yerdi Daliana Zambrano. Juan Pablo Zambrano. Olmer Zavala. Zavala, ese chico es repitente, creo. Suena ese apellido. Bueno, pero estos que dices que te suenan estos Cristian Cornejo y Cumbalaza y Luis Carlos Cumbalaza, Morán Cumbalaza. Esperemos, ojalá se conecten hoy, porque tengo que, pues bueno, ya me pasaron la orden pues hay que hacerle los exámenes otra vez de cráneo y, pues la indicación es que los exámenes son orales, ¿no? Entonces, hay que programar un día de estos hay que programar un día de estos para hacer el examen oral. Ay, sí, porfa. Ajá, ajá, ajá. Porque o sea, ellos tres tienen que hacerles una cosa de una, ¿qué? Son exámenes de cráneo, a ellos son de cráneo y, ya te digo, sistema muscular. Bueno, pero esto es de embriología. De cráneo. Son de cráneo, de columna, caja torácica, no, de miembro superior. No, 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 muy difícil esto. Muy complicado. Bueno, ¿vamos a qué? Hay que ver cómo vamos a evaluar. Chicos, yo no sé, tenemos que ver, a ver, una forma de evaluar diferente, porque está muy complicado eso, de volver a hacer exámenes, volver a hacer preguntas, volver a cargar. Bueno, de los exámenes, Daniela me ha estado acosando las últimas 2 semanas por los exámenes. Yo pues le he tenido que pues, pedirle disculpas y es que no los he revisado, pero lo que yo le decía ayer, yo no sé si les contó, pero igual yo antes de subir los exámenes o las notas, yo pues se las muestro antes, o sea, yo no las subo para que no se preocupen, pues que si hay algún problema de ratificación o esto, pues yo siempre lo hago. Em,
Bueno, vamos a empezar. Bueno, la parte ósea ya lo terminamos. Yo no sé si en algún momento alguien les habló acerca de la parte radiográfica. Creo que el doctor Córdoba me imagino que les ha de haber hablado sobre la parte radiográfica de la parte ósea. ¿Les hablaron de pronto algo sobre eso? Chicos, Sí, doctor, el doctor Córdoba mencionó algunas cosas. ¿qué les dijo, doctora? Más o menos. Écheme un recorderis, a ver. ¿Qué les habló sobre la parte radiográfica? Pues en los temas que nos correspondió con él, que fue miembro superior, nos mostraba como fracturas o la mano, así. Bueno, verán, chicos, ¿no? Yo no quiero que este tema, pues, y voy a aprovechar con su grupo y pues espero con los otros grupos cuando empiece a hablar un poco. Y es que, pues bueno, este cuento de la parte radiográfica es antes de comenzar ya está otro sistema, que es el sistema muscular, pero si quisiera terminar como que la parte ósea. Y es que, bueno, y esto pues obviamente lo van a ver ustedes mucho más adelante, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya vayan pues como en los niveles mucho más avanzados en cuanto a su estudio, pues, de la medicina, van a ver una materia específica que se llama radiología. Sin embargo, sí me parece conveniente de pronto hablarles un poco acerca de las generalidades que pueden existir en estos tipos de estudios, ¿cierto? Que pues nosotros los médicos utilizamos como una ayuda diagnóstica para, para el quehacer diario de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Una cosa especial y específica es que nunca se olviden que estas ayudas no nos dan un diagnóstico, sino se llaman ayudas diagnósticas. O sea que no se olviden, por favor, de esto que son ayudas. O sea, hay muchas, no sé, hay en algunos momentos que nosotros vemos a las nuevas generaciones de médicos que para hacer un diagnóstico necesitan un examen. Entonces, acuérdense que el 80% de los diagnósticos son clínicos. Y es ahí donde nosotros tenemos que definir de entrada qué es lo que tiene el paciente. Y pues obviamente utilizamos ayudas diagnósticas para eso, para corroborar el diagnóstico que nosotros ya tenemos en la cabeza. Estudios imagenológicos existen múltiples, chicos. Pues yo me podría sentar a hablarles un poco de todo, pero realmente en esta parte, porque cuando yo creería que, bueno, vamos a ver más adelante, espero yo también poderles hablar un poco acerca de un examen que se produce por la utilización de imanes, que está diseñado o está específicamente aplicado para estructuras que tengan densidades no tan, bueno, o materiales no tan pesados, podría llamarse así. Entonces, hablar un poco antes de terminar esta parte ósea, que espero que hayan aprendido muchas cosas. Perdón, porque obviamente todo empieza desde, como dicen, ¿no? Pues todo empieza desde casa, desde el inicio, y es que uno debe saber anatómicamente dónde se encuentran las cosas para poder pensar en una alteración de esas cosas o de esas estructuras, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos ahorita con la parte ósea. Hay que saber dónde están localizados los huesitos, cuáles son sus partes para uno no hablar porque uno pues con estos estudios lo que intenta es
Si bien las estructuras anatómicas específicas, como son superficies, como son tuberosidades, como son líneas rugosas, todas estas estructuras anatómicas, pues obviamente nosotros las tenemos que saber porque es parte de nuestro aprendizaje. Sí es importante que yo creo que todos hemos hablado, los docentes hemos hablado sobre ubicación, ¿cierto? Sobre posición anatómica, que es como que la ubicación temporoespacial de las estructuras anatómicas, porque o sea, uno tiene que saber cómo es esa situación para poder ubicarse temporoespacialmente en su paciente también. Entonces, específicamente en este caso, pues obviamente hay muchos más estudios, pero realmente lo que sí utilizamos hasta ahora eh, son las imágenes son imágenes radiológicas que en este caso son producidas por rayos X. Bueno, yo realmente no entiendo muy bien en cuanto a esto de los rayos X, pero son una especie de rayos, ay, se me fue la palabra. Son rayos, bueno, que utilizan iones. Bueno, sí, son rayos de, ¿no? Que tienen una parte como inicial, ¿cierto? Que es el aparato que produce estos rayos, ¿cierto? Que es como el cuerpo, como la máquina, podríamos decirlo. Y al otro extremo existe como una parte donde se reciben estos rayos, ¿de acuerdo? Entonces está como que, por eso nosotros siempre vemos que está la máquina, está la estructura y atrás, o sea, se interpone la estructura y en el otro extremo, pues encontramos la parte que se llama la placa, ¿cierto? Que son las placas de rayos X. Entonces, existen estos tres componentes, la máquina, pues, que es la productora de estos rayos, ¿cierto? Que los dispara de una forma rectilínea, ¿cierto? Siempre el disparo es recto de estos iones. Yo, pues, ahí sí, discúlpenme, no tengo un conocimiento específico realmente de la máquina como tal, del aparato, cómo funciona. Lo que sí puedo explicarles es que la máquina dispara digamos, podríamos decir que son como unos rayos de luz, ¿cierto? Que interpuestos en la estructura anatómica que vamos a ver, pues va a salir reflejado en el lugar donde se golpean estos rayos. Entonces, pues es más o menos así, porque siempre, y pues obviamente nosotros convencionalmente seguimos pidiendo radiografías simples, que son estas, de algunas, pues de las estructuras que vamos a ver. Ahora, este tipo de imágenes o este tipo de rayos de luz, pues, que salen, como que están indicados o muestran, podríamos decir, o son captados más por eh, elementos químicos eh, como con mayor peso molecular, podríamos decirlo así. O sea, por ejemplo, los huesos son altamente cálcicos, ¿cierto? Es calcio los huesos. Entonces, yo creería que si nos vamos a una tabla periódica, yo pues podría recordar que su carga iónica es muy alta en cuanto a su composición, ¿de acuerdo? En cuanto al tipo de material, el calcio. Entonces, este tipo de imagenología resalta las estructuras que tengan un material atómico, pues en cuanto hablando de la tabla periódica, que sea pesado. No hablar de los metales, sino bueno, de los componentes orgánicos
pesados, ¿de acuerdo? Por eso es que una radiografía no es buena, por ejemplo, para ver músculos, para ver, tejido articular, ¿de acuerdo? Porque el componente de estos tejidos no es menor, o sea, su componente químico no es alto. Entonces, por eso nosotros no pedimos radiografías para ver músculo, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Entonces, esta condición, esta condición en cuanto a los rayos X es eso, nos va a mostrar, son estructuras, o nos va a reflejar en una placa, ¿cierto? Estructuras que tengan un componente químico alto, que sea un material pesado, como es, por ejemplo, el calcio. Entonces yo me ponía a ver aquí, miren, yo no sé si pueden ver pues mi página, pues yo no sé si pueden ver la parte de mi computadora. Y estábamos viendo, y estaba viendo estas imágenes, chicos, y entonces miren, entonces todo lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Es una imagen, mm, es una imagen producida por em, por este destello de pues de estos rayos, ¿de acuerdo? Que se impactan sobre una placa. Lo que nosotros podemos ver, miren, todo lo que vemos blanco, todo lo que se ve aquí blanco, bueno, entonces hay unas dos expresiones que uno debe tener siempre como en la parte como en la parte de los rayos X, y es que cuando hablamos pues aquí sí es como lo contrario, y es que cuando hablamos de la parte blanca, todo esto blanco que vemos, ¿cierto? Se llama radioopaco. Todo lo blanco es como lo contrario, pero todo lo blanco se llama radioopaco. Todo esto blanco. O sea, son estructuras radiopacas, ¿de acuerdo? Y todo lo que vemos así negro, así como esto, se llama radiolúcido. ¿De acuerdo? Entonces miren que lo que vemos aquí, estas son radiografías. Nosotros, entonces, bueno, entonces, como que la primera medida es que nosotros siempre o sea, siempre que ustedes quieran observar alteraciones o trastornos de estructuras, eh, de estructuras con alto peso, con alto peso atómico, sí, con alto, sí, como con alto peso atómico, como que una estructura pesada en cuanto a su número atómico, si hablamos como de tabla periódica, como de elementos químicos. Entonces, sí, la indicación es una radiografía, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que tenga que ver con estos componentes pesados, en este caso más es el calcio. Entonces, lo más indicado es tomar una radiografía. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, en esta condición, entonces vamos a ver estructuras anatómicas como el hueso frontal, vamos a ver, miren cómo la parte orbital se forma. Otra, miren, entonces, de pronto aquí no se ve claro, pero hay estos componentes de aquí, miren. Si ustedes se ponen a ver, ¿están viendo la pantalla? Si ven el cursor de la pantalla, entonces, miren, chicos, si ven todo esto, miren, si ustedes ven esta parte de aquí, bueno, yo creo que en esta imagen de aquí de la derecha de su pantalla, miren esto que se ve un poco más negro, ¿cierto? Esto es a lo que nosotros conocemos como radiolucidez, o sea, la parte oscura. No se olviden, en radiología, en rayos X, es, es radiolúcido y radiopaco. Radiolúcido es lo negro y radiopaco es lo blanco. ¿De acuerdo? No se olviden porque cuando de pronto más adelante, bueno, ojalá yo pueda hablarles bueno, cuando ustedes lleguen a ver esto un poco más con más profundidad, van a hablar de hipodensidad y hiperdensidad. Y eso sí es que la hiperdensidad es blanca y la hipodensidad es más oscura, pero esas expresiones son exclusivamente de imágenes tanto tomográficas como de resonancia.
¿De acuerdo? Pero entonces en la radiografía es sí lo contrario. Entonces, miren, estas zonas de aquí, entonces lo que vemos aquí como esto que es radiolúcido, ¿cierto? Que es más oscuro, miren, ¿de acuerdo? Estos son parte de los senos, miren, esto es parte de la zona aireada, ¿cierto? Lo que tiene huecos en la parte, pues, en la parte facial ósea, ¿de acuerdo? Acuérdense que existen unos senos frontales, unos senos paranasales. Miren, en esta imagen podemos ver, se ve muy bien los tres cornetes, mira, ¿cierto? Mira, lo podríamos decir que este es el cornete mayor, este es el cornete medio y este es o este es el cornete superior, el cornete medio que es este. Miren, en este caso uno puede ver anatómicamente que uno de los cornetes es mucho más grande, ¿cierto? Miren, uno puede mirar porque obviamente estas imágenes siempre deben ser comparativas y estos son los cornetes inferiores. ¿De acuerdo? Y miren que aquí al lado de los cornetes, miren, encontramos estas zonas negras que se llaman radiolúcidas, como les decía ahora, ¿cierto? Que hacen parte de esas cavidades de las, o sea, de la cavidad aereosa, por ejemplo, en este caso, de toda la cavidad nasal. Miren algo importante, yo no sé, bueno, no veo, pero miren que, y es por eso les digo que en los rayos X están destinados para ver estructuras pesadas. En este caso, miren, yo no sé si alcanzan a ver aquí, este paciente tiene en sus dientes unas estructuras hipodensas, mírenlas. Perdón, radiolúcidas, mírenlas. Miren esto, ¿cierto? Brillan ante se llama así porque brillan ante la opacidad, o sea, brillan frente a la oscuridad de los rayos. Lo que pasa es que estos rayos son tomados bajo un fondo oscuro, ¿de acuerdo? Entonces, miren que estos brillan, y por eso se llama radiolúcido, ¿cierto? Brillan ante la oscuridad de los rayos X. Entonces, miren, y por eso les digo que este es importante para ver estructuras metálicas, bueno, pues es que no solo los metales son pesados, sino que hay componentes que tienen pues su número atómico más alto. Entonces, miren que estas cosas probablemente sean metálicas y brillan igual que lo que brillan los huesos, mira. Entonces, bueno, pues brillan un poco más, pero mira que son muy parecidos en cuanto al color, pues, y hasta la estructura ósea con este metal. Entonces, es lo que les digo, significa es eso. Es que es que en la parte de rayos X brillan eh, los metales, no metales, es que yo no quiero hablar de metales, sino de los componentes pesados, ¿de acuerdo? Las sustancias pesadas en el organismo. Entonces, miren, esta es una radiografía simple de cráneo, ¿cierto? Donde vemos estructuras. Lo que pasa es que estos rayos tienen que ver también en cuanto a la profundidad. Bueno, entonces si hablamos un poco de los rayos, entonces como que para entender un poco en cuanto a las imágenes que podamos observar, entonces miren las ramas mandibulares, ¿cierto? El mentón, el cuerpo de la mandíbula, ¿cierto? Y entonces, pues hablando de esta imagen, pero hablando en cuanto a los rayos X, obviamente las imágenes también van a depender, ¿cierto? De cuánto, pues, como que de qué cantidad de rayos se exponen. Entonces hay unos como que con mayor profundidad y unos con menor profundidad. Entonces, obviamente, si aplicamos unos rayos o si los rayos tienen como que mayor cantidad, pues obviamente la radiolucidez o la radioopacidad va a ser mayor, ¿de acuerdo? Estos pueden ser mucho más blancos dependiendo, o sea, más radiopacos, dependiendo de la profundidad o de la cantidad de rayos que aparezcan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una imagen de una radiografía de cráneo que yo vi aquí, que me pareció chévere. También podemos encontrar, miren, radiografías de los hombros y entonces de la parte articular, ¿de acuerdo? Entonces, miren que yo, a ver si lo puedo aumentar. Entonces, miren,
¿cierto? Miren que lo que vemos son estructuras aquí, pues, especiales y también podemos ver y medir lo que vemos como en esta estructura son los espacios, miren. Entonces, acuérdense que todo lo que sea radiolúcido es negro, ¿cierto? Que son espacios, por ejemplo, aquí obviamente está toda la parte de la cápsula articular, el líquido, pero como su densidad es mucho menor. Entonces, por eso los rayos X aquí no lo determinan. Solo muestran, ¿cierto? Las estructuras que son radiopacas, o sea, que son, que su componente es un material pesado, ¿cierto? Un componente pesado. No un metal, porque pues, obviamente el calcio no es un metal, pues, generalmente y pues lo que vemos aquí son estos calcios. Entonces, miren, aquí está la articulación glenohumeral, ¿cierto? Con la cabeza del húmero. Toda esta parte, vemos, esta parte de aquí atrás es la escápula, la clavícula. Vemos aquí en la parte de la clavícula su extremo externo, su extremo lateral, ¿cierto? Esta, miren, es la parte acromial. Entonces, aquí encontramos la articulación esternoclavi, sí, a ver, externo, no, perdón, acromio clavicular, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, pero miren que entre la articulación acromioclavicular encontramos entre los dos, hay una unión ligamentaria, ¿cierto? Estos se unen, estos aquí tienen una unión ligamentosa, pero pues como su componente no es calcio, entonces no lo vemos, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, miren la cavidad acromial, el coracoides, miren la espina supraglenoidea, la espina infraglenoidea, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos ayuda a ver los rayos X es esto, son componentes pesados, o sea, componentes eh, químicos pesados. En este caso, pues todo generalmente es calcio y por eso lo vemos acá. Lo vemos acá, lo que decía la compañera ahora, miren, estas cosas son, bueno, estas son imágenes de, entonces miren, estas estructuras que podemos ver, ¿cierto? Lo que nosotros veíamos, acuérdense, y miren que aquí es, miren importante esta imagen que vemos acá, miren aquí en la parte distal del fémur, ¿cierto? En el maleolo medial. Miren que existen dos estructuras que brillan más en la oscuridad, que brillan más en esta oscuridad. Por eso se llaman, pues obviamente, bueno, pues, son imágenes radiopacas. Miren que son de un material, pues como, pues aparentemente verlo aquí, es un material pesado, ¿cierto? Es un metal. Por eso miren cómo brillan estos dos, ¿de acuerdo? Estos son materiales de ortesis, o sea, son materiales que utilizan los ortopedistas para mejorar alguna condición o para mejorar alteraciones asociadas a la continuidad del hueso. Podemos ver aquí, miren, todas las estructuras anatómicas, entonces vemos la parte de los coxales, ¿cierto? Miren, el ilion, el isquion, el pubis. Acuérdense que en la parte anterior del pubis, donde se encuentra el tubérculo, miren, encuentran también la unión entre los dos cuerpos pubianos, que son estos dos, ¿cierto? Que es esta parte de aquí, que es la sínfisis púbica. Importante por dos condiciones, y es que cuando hay algún tipo de enfermedad o trauma a nivel de la cadera, esta sínfisis púbica pierde su simetría, o sea, se vuelve asimétrica, ¿cierto? No están iguales. Se pierde la cavidad pélvica, ¿cierto? Miren, esto que vemos aquí, esto que está aquí arriba, o sea, esto que vemos aquí que brilla, no es nada que esté por dentro del abdomen, sino que muchas veces se coloca unos protectores metálicos, ¿cierto? O de plomo, probablemente esto sea plomo,
que son unos protectores porque obviamente los rayos X, esta generación de iones, ¿cierto? De estos componentes de los rayos X, pues se ha demostrado que tienen algún tipo de alteración celular. O sea, su exposición frecuente puede producir alteración celular de tipo cancerígeno, por ejemplo. Entonces, probablemente esta paciente de esta radiografía o estaba en embarazo y quisieron proteger su parte uterina, ¿cierto? Con esto de plomo para evitar para evitar que pues, eh, los rayos entren a esta parte pues uterina, o también lo hacen para preservar la parte pues, uterovárica, ¿de acuerdo? Por la lesión que producen estas imágenes. Entonces aquí vemos, miren, entonces el ilion, el isquion, el pubis, la unión púbica, ¿cierto? Vamos a ver toda esta parte de la parte acetabular. Miren, esta es la articulación coxofemoral con su cabeza. Miren, aquí se alcanza, bueno, miren, aquí vemos todo esto que es el espacio el acetabular. Acuérdense que en este acetábulo encontramos dos partes pues como que una parte articular y una no, donde encontramos pues como toda la parte cartilaginosa, toda la parte de ligotendinosa, ¿cierto? Donde están los ligamentos y tendones en esta zona, y por eso miren que en estas radiografías se ven estos espacios radiolúcidos, ¿cierto? O sea que son negritos. ¿De acuerdo? Y no es porque no haya nada en estos espacios. Lo mismo pasa aquí, miren, en la articulación de la rodilla, ¿cierto? En la articulación femorotibial, ¿de acuerdo? No es que aquí no exista nada y que esté esto así al aire. Lo que pasa es que la densidad de las estructuras, pues no, como ya les he venido diciendo, no se dan en esa condición. Entonces, bueno, aquí vemos, miren, entonces aquí vemos pues la articulación coxofemoral, pues la parte femoral, su cabeza, el cuello anatómico, ¿cierto? Los macizos trocantéricos. Acuérdense que el trocánter mayor siempre se ve desde la parte anterior, y el trocánter menor, que sería como este de aquí, siempre se ve desde la cara posterior, o sea, siempre van a ser así. Va a haber un cuello quirúrgico, la diáfisis, pues su parte distal, ¿cierto? Con la extremidad distal, pues en esta zona, pues, ¿cierto? La parte condilar, ¿cierto? No se olviden, por aquí atrás encontramos la fosa poplitea. Acuérdense que en la articulación de la tibia, miren, y eso, perdón, en la articulación femorotibial, ¿cierto? O en la articulación de la rodilla, acuérdense que como vemos en estas imágenes, miren, no interviene el peroné, miren, el peroné no hace parte de la articulación, para que ustedes lo sepan, porque a veces nosotros vemos erróneamente que en el manejo que hacen algunos médicos en cuanto a la lesión o la fractura del peroné, siempre intentan inmovilizar la rodilla para evitar la movilización del peroné. Dicen pues los médicos en algunas remisiones que hacen, y entonces nosotros les decimos que por favor se acuerden de la anatomía, ¿cierto? Que en la articulación de la rodilla no interviene el peroné, o sea que en la movilización de esta no va a estar el peroné actuando como una movilización. Miren, esta es una niña, yo pues creo que están protegiendo su parte uterina, porque miren que si vemos aquí, bueno, aquí entonces que en estas imágenes podemos ver, acuérdense, no se olviden que los rayos X no muestran tejidos blandos, entonces miren que si vemos aquí estos bordes, miren, si los ven, estos bordes son los núcleos de crecimiento, ¿de acuerdo? Son núcleos de crecimiento, miren, entonces esta es una paciente joven que al parecer tuvo algún problema aquí en el núcleo de crecimiento distal, por eso tuvieron que colocar estos dos clavos, ¿cierto? Estos son medios de fijación.
lo que están haciendo es cerrando aquí esta zona. Entonces, bueno, em, yo tenía otra cosa por aquí de pronto que mostrarles que lo vi. No. Bueno, entonces, pues eso es un poco resumido para mostrarles que estos son los rayos X. Bueno, entonces, otra cosa importante que nos puede mostrar es lo que nuestra compañera decía, y es que estos rayos X, acuérdense que como son específicos para ver densidades, entonces em, podemos ver este tipo de imágenes, ¿cierto? Que nos indica esto. Miren, este es el fémur, ¿cierto? Con un abultamiento lateral, ¿cierto? Y pues obviamente esta zona es un abultamiento lateral y un acortamiento de la parte del muslo. Y lo que vemos aquí, miren, esto es una lesión muy grave de este hueso, ¿cierto? Pero no vemos cómo esto es especial y específico solo para materiales de alta densidad. Entonces miren que solo vemos aquí la lesión del hueso, miren, está totalmente alterada su alineación, ¿no? La definición de fractura se llama, o la definición, pues, literal o esquemática de la fractura es que es la pérdida de la continuidad de un tejido. Entonces miren que esta es la pérdida. Entonces miren que aquí la continuidad desaparece, ¿de acuerdo? Pero entonces miren que aquí en este rayos X solo vemos es esta pérdida de continuidad del, del hueso, ¿de acuerdo? Pero si pudiéramos tomar un examen diferente, como es una resonancia, por ejemplo, entonces podríamos ver la destrucción total de esta parte muscular, porque miren cómo es la pérdida de continuidad de esta parte ósea. O sea, miren que tiene puntas. O sea, y estas puntas es como un cuchillo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta zona que está aquí debe estar totalmente lesionada, su parte muscular, ¿cierto? Músculo tendinosa, sus fases, sus aponeurosis, ¿de acuerdo? Entonces, pero como en los rayos X solo nos muestran estructuras pesadas, entonces solo muestran el hueso. Entonces, terminado esto, pues espero que tengan un poco más de claridad en cuanto a los rayos X. Sirven específicamente para ver estructuras anatómicas. Otras cosas importantes que podemos ver de pronto, yo no sé si no lo vimos o no es detallado porque de pronto uno lo ve más allá. Y es que miren que estos rayos X, aparte de mostrarnos, ¿cierto? Pues eso ya lo van a ver pues, de una forma patológica, nos van a enseñar también que no solo, que nos sirven también para ver cómo se encuentran estructuras óseas en cuanto a su alteración morfológica. Yo no sé si ustedes pueden mirar aquí y miren que aquí miren, este espacio de la rodilla, mírenlo aquí, si están viendo el cursor, sí. Miren este espacio, chicos, aquí que se pierde, mírenlo. Miren estos espacios que se pierden. Se pierden todos estos espacios. Perdónenme un segundito. Bueno, perdón chicos, entonces, bueno, ese es como el estudio que nosotros hacemos en cuanto a los rayos X. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que de pronto quiera saber o que podamos preguntar? Igual ustedes van a ver una condición específica, o sea, van a ver una materia propia sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí es importante que sepan acerca.
de las imágenes. Pe- Señora, escucho. ¿Hola? Es su culpa, Daniela, ¿sí ve? Bueno, entonces, Profe, sí. ¿hola? Profe, disculpen una radiografía de tórax. En los pulmones sería que radio lúcido y en la parte que se puede ver el tórax, como por ejemplo la clavícula y esas partes que sí se las nota, sería radio opaco. Es que Claro. no le Sí, sí, entendí sí. bien. Sí, 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 verás. Entonces, aquí yo tengo una, veamos una radiografía. Sí, o sea, en la parte radiológica, siempre, o sea, en la parte radiológica, siempre vamos a hablar sobre radio lúcido y radio opaco. Espera, me metí mal. Es que ojalá pueda abrirle. Ay, esto. Entonces, mire, es que son muy chiquitas. Bueno, son muy pequeñas, sí. O sea, por eso le digo, las expresiones en la radiografía es radiolúcido y radiopaco. Lo radiolúcido es todo esto, miren. Los pulmones son radiolúcidos. La parte pulmonar, todo esto es radiolúcido. Y radiopaco son todas las estructuras óseas. Miren lo que alcanzamos a ver. Miren que en la placa de tórax, pues generalmente en una placa de tórax deben existir varios componentes como especiales. Y es que deben existir más de dos articulaciones que sean visibles. Por ejemplo, miren, esta radiografía está mal tomada porque no se ven, o sea, la indicación de radiografía de tórax lo que dice es que para que sea una radiografía bien tomada, deben observarse por lo menos dos articulaciones. Y no se ven, miren, solo se ve una. Esta, que es la esternoclavicular, pero la de acá, la cromioclavicular, no se la ve completa. Entonces, esta no es una radiografía de buena calidad. Miren, otra condición de la radiografía es que entre las dos clavículas deben estar simétricas en línea recta. Y miren una línea recta, ¿cierto? No son simétricas, o sea que esta también es una radiografía de mala calidad, mal tomada. ¿De acuerdo? Otra indicación es que se deben ver más de 5 o 6 espacios intercostales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que esta está bien inspirada. Entonces, hablar de la condición de rayos X es que todas las imágenes blancas, todo esto que es óseo, es radio opaco. Y todo esto, la parte pulmonar, todo esto que es parénquima pulmonar, es radiolúcido. ¿De acuerdo? Profe, o sea, las partecitas negras son radio lúcido y radio opaco, Sí, lo blanco. sí, 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 sí. Sí, sí, lo radiolúcido es lo negro, en radiografía, ¿no? Porque lo que les decía ahora, en tomografía ya no se habla de radiolúcido ni radiopaco, en tomografía y en resonancia se habla es de hiperdensidad y hipodensidad. Entonces, sí, en esas sí son iguales. O sea, sí, sí, o sea, lo hiperdenso es lo blanco y lo hipodenso es lo negro en tomografía y en resonancia. Pero en rayos X sí es lo contrario. Lo radiolúcido es lo negro y lo radiopaco es lo blanco. ¿De acuerdo? Entonces, entonces miren que, bueno, lo que pasa es que en los componentes que vemos pulmonares, pues obviamente podemos ver algunas condiciones especiales que creo que no vienen al tema, porque pues sí podemos ver en el parénquima algunas imágenes como pues miren cómo se vive. Bueno, déjenme un ratico, pero sí me parece importante.
tenemos hoy una, miren cómo se ve una placa de migración que produce el COVID, por ejemplo. Todo esto. ¿Esto qué es? Estas zonas. Profe, no se escucha. Fotografías de COVID, del SARS, ¿cierto? Y miren que, entonces, quiero mostrar. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí sí, profe. Entonces, lo que les decía es que miren las radiografías que aparecen como en el COVID, miren. Miren estas radiografías. Entonces, miren que existen muchas imágenes. Miren todo esto que ven aquí. Y es que lo que hace el COVID es esto, miren esto que está aquí periférico. Las lesiones que hace el coronavirus son esto, es como hacer cicatrices, como imagínense ustedes, así como cuando uno se corta y después de unas horas tiene una cicatriz, pues lo que hace es eso, miren, el coronavirus genera una reacción inflamatoria tan severa, miren que todo esto blanco es radiopaco, mírenlo, es periférico y genera estas lesiones, y estas son fibrosis. O sea, lo que hacen es como cicatrizar el parénquima pulmonar, miren. Por eso los problemas que quedan post-COVID generalmente son de dificultad, pues son problemas respiratorios, es porque es como si se volviera perdónenme una expresión como vulgar, pero es como si se volviera caracha los pulmones, ¿de acuerdo? Que es lo que uno conoce como las carachas, pues, que son las lesiones que quedan en la piel cuando hay una exfoliación de la dermis y la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, miren que queda más o menos así, y todas estas imágenes son radiopacas, miren, todas estas, y son de tipo periférico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como una definición un poco acerca, o pues tratarles de hablar un poco acerca de la radiología de la parte, de la parte ósea. Entonces, siguiendo como con el tema que nos tocaba hoy, entonces vamos a hablar un poco acerca de estas general. Bueno, ya terminamos la parte ósea y lo que les decía, espero que pues hayan podido entender, pues como que si bien todas las condiciones en cuanto a a las estructuras anatómicas específicas, que pues obviamente nosotros tenemos que verla por estudio, sí es importante por lo menos que sepan su ubicación temporoespacial y su posición, porque de eso dependerá que ustedes puedan, pues, obviamente definir o aplicar, no, definir una anormalidad o una normalidad de la estructura. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de las generalidades del sistema muscular. Vamos a hablar un poco, bueno, esto que les tengo lo he sacado de varios libros, pues he visto como que algunas
como que la Target dice algunas cosas, Testis tiene otras, Netter dice algunas cosas. Realmente la generalidad es que existen tres tipos de músculos que los vamos a ver y la funcional y que, ya bueno, y que existen músculos que van a ser o su condición va a depender de dónde estén y de lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, miren en cuanto al número de músculos, la Target dice que hay 501, Netter dice que hay 650. Lo que sí es importante, más que saber un número, es que en toda condición del cuerpo existe una estructura muscular cumpliendo una función. Bueno, vamos a hablar acerca de vamos a hablar como vamos a hablar como generalidades en cuanto a la parte muscular. Em, Vuelvo y les digo, estas exposiciones, tengo dos aquí que he abierto, eh, son sacadas de varios textos, son como que haciendo una recopilación como de muchas condiciones, pero realmente, pues las cosas importantes las vamos a decir aquí como muy específicas, pero hay mucha, pues porque uno tiene que hablar de fisiología, tiene que hablar de funcionalidad, de localidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es importante que aparece en todos los libros es que existen tres tipos de músculos, chicos, que los vemos aquí abajo, ¿cierto? Entonces existen unos que son esqueléticos, unos lisos, un músculo esquelético, uno liso y uno cardíaco. Obviamente, pues vamos a hablar de todos estos músculos, ¿cierto? Pero pues el que más vamos, o del que más vamos a hablar por ahora es de los músculos esqueléticos. ¿Por qué se llaman esqueléticos? Pues porque están pegados al hueso, a la parte ósea, ¿cierto? Porque su inserción, la inserción es esquelética, es en los huesos. Entonces, donde existe una parte ósea, y por eso creo que cuando hablamos de la parte esquelética, siempre, o nosotros, pues, obviamente existen estructuras específicas de los huesos, pero pues siempre como que hablamos de superficies donde se iban a insertar algunos músculos. Y por eso se llama sistema, y por eso el sistema no es solo, sino se llama el sistema músculo-esquelético, ¿de acuerdo? Porque obviamente está relacionado pues directísimamente entre ellos dos, porque los músculos están pegados o están adheridos, perdónenme la palabra pegados no, sino están adheridos pues a las superficies óseas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de estos músculos, ¿cierto? Óseo, perdón, vamos a hablar del músculo esquelético, del músculo liso y del músculo cardíaco. Esto es dependiendo de los tipos. Esto es lo importante, existen estos tres tipos, ¿de acuerdo? No el valor y eso no, pero existen tres tipos de músculos, esqueleto, liso y cardíaco, ¿de acuerdo? Y pues obviamente estos músculos van a depender de algunas condiciones, que es lo que yo les decía, ¿de acuerdo? Y van a depender en cuanto a su función, a su forma y a la inervación que tengan estos músculos, ¿de acuerdo? Obviamente aquí pues no se puede separar muchas cosas. eh, bueno, perdónenme, me regreso un poco aquí en cuanto al valor del número de los músculos que existen. Miren, muchas veces algunos textos o algunos anatomistas, lo que pasa es que hay algunos músculos que por sus fibras los separan, porque vamos a ver que hay unos que tienen, bueno, hablando como pues como de componentes musculares, tienen dos vientres, un vientre, y entonces muchas veces los separan diciendo que son dos músculos y no son dos, sino es solo uno, pero con dos componentes. Entonces, por eso, si de pronto se ponen a ver algunos textos y libros, pues podrán encontrar que existen libros como unos que dicen que tiene 650 músculos y otros que tendrán 500 porque pues ellos simplificarán los músculos, por ejemplo, el cuádriceps femoral, pues son 4 músculos, pero en realidad pues es uno, que es el cuádriceps femoral, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de estos músculos, pues obviamente estos músculos vienen como de menor a mayor, estos músculos están formados por unas fibras, ¿cierto? Que estas fibras se van a unir
y van a formar unas cosas que se llaman fascículos, ¿cierto? Que son todo como el componente específico del músculo, ¿cierto? Que ya es como el componente, el que nosotros palpamos, ¿cierto? Entonces, la definición como de músculo es la unión de múltiples fibras, ¿cierto? Que forman ese componente muscular. Entonces, esa es como la primera, la primera cosa que uno debe tener en cuenta, que son fibras. Estas fibras eh, están unidas, o sea, se juntan una cantidad de fibras, ¿cierto? Para generar unos fascículos. Entonces, hablando un poco acerca, bueno, entonces vamos a hablar acerca de la generalidad de todo esto, y es que, perdón. Perdónenme, perdónenme, chicos. Entonces, entonces, todas estas fibras van a formar estos fascículos y como una generalidad de estas fibras es que van a ser excitables y contráctiles. ¿De acuerdo? Esto hace, esta condición general, esto, hace que las fibras musculares tengan un movimiento. O sea, que tengan un movimiento y que produzcan una función, ¿cierto? Es como lo general, es eso. ¿Qué van a hacer qué van a hacer qué va a hacer estas dos condiciones? Movimiento, contracción, relajación. Bueno, esas como cosas principales, ¿de acuerdo? Entonces, estos músculos van a tener funciones primarias. Pues esto es como hablar en un contexto general y es que estas condiciones, hablando un poco acerca de los músculos eh, esqueléticos, ¿cierto? Que, bueno, se llaman esqueléticos porque están pegados al esqueleto, ¿cierto? A la parte ósea, o también se los conoce como estriados. ¿Alguien sabe por qué, chicos? Despiértense, 8:30 de la mañana. Chicos, ¿están vivos? ¿Estriado es lo mismo que esquelético, profe? No, ¿No? no, no. Se conoce como músculo, pues se lo conoce como músculo esquelético o estriado, dice ahí, dice el libro. Pero pues como definición no es lo mismo realmente. ¿Alguien sabe por qué? Danielas, muy bien, Daniela. Entonces, es estriados por eso, porque tienen como, sí, pues puede llamarse como unas bandas, ¿cierto? No son las estrías como las que generalmente sufren tanto los hombres y las mujeres por la condición de la piel. No son ese tipo de estrías, porque las estrías de la piel que la gente sufre son deformidades, son pérdidas de elasticidad de la piel, de la función, sí, son pérdidas de una función de la piel, ¿de acuerdo? Estas estrías son unas condiciones que hacen que los músculos puedan hacer los movimientos, o sea, puedan generar la función la función de movimiento, digámoslo así. Entonces, son las estrías, son las que ayudan a que una parte, un extremo del músculo, o sea, que los dos extremos de los músculos hagan un movimiento y pues generen una acción, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente existen funciones primarias, llamarlas primarias es como la función que hacen los músculos esqueléticos, ¿de acuerdo? Y otros que son funciones
bueno, de protección de órganos también, porque estos pues van a adherir y van a cubrir a músculos como los vamos a ver de pronto más adelante. Y pues lo más importante es esto, ¿no? Generar una postura corporal y hacer movimientos de acuerdo de la función, pues como general de estos músculos. Veamos, yo tengo aquí otra exposición, de pronto ahora nos dice algo diferente. Entonces, bueno, miren, aquí hablan de 500 músculos, ¿cierto? Miren que la condición en cuanto a la parte funcional es la misma, ¿de acuerdo? Miren, es provocar movimiento, es mantener el equilibrio, porque acuérdense que los músculos generalmente, como lo vamos a ver, tienen dos puntos, o sea, tienen 2 puntos de anclaje, tienen 2 puntos de unión, ¿cierto? Entonces siempre van a tener como funciona en las, yo no sé si ustedes han visto, eh, pues alguna, como unas barras tensoras que, que generalmente hay dos siempre para mantener el equilibrio en esto. Entonces esto funciona tensor, o sea, funciona como un cable tensor porque tiene 2 puntos de anclaje. Postura corporal, contracciones musculares, ¿de acuerdo? Entonces, como habíamos hablado, miren, existen 3 tipos de músculo, mírenlo aquí, que está un poco más esquematizado. Entonces, si hablamos sobre el músculo esquelético, que es el que nosotros vamos a ver ahora, pues el que lo vamos a ver como que en todo el componente general ahora, es este. Es la fibra esquelética que tiene, miren, son fibras estriadas, ¿cierto? Miren las estrías que son las que se encargan de hacer ese movimiento de contracción para generar un movimiento. Entonces miren que aquí lo esquematizamos con que las células musculoesqueléticas son las que se encuentran adheridas a los huesos, ¿cierto? Y vamos a encontrar una musculatura lisa que generalmente se encuentra en los órganos, ¿cierto? De pronto más adelante podemos hablar un poco de esto, pero miren que en cuanto a la parte funcional, ¿se acuerdan que hablábamos de recubrimiento de órganos? Pues puede ser que anatómicamente las estructuras musculares en cuanto a este tipo de músculo liso, pues lo que va a producir es protección de los órganos y dos, que van a ser parte de su funcionalidad. Por ejemplo, lo que hacen los esfínteres o lo que hacen las secreciones en cuanto a la estructura o al órgano que estén, ¿de acuerdo? Entonces ayudan en eso y hay otro tipo de músculas específicas que solo se encuentran en una parte del cuerpo, que es el corazón, ¿cierto? Que son la célula cardíaca, que es el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces, existen este tipo de músculos, pues lo que les había hablado acerca del músculo estriado esquelético, pues no es lo mismo, porque al hablar de que es esquelético, es lo que yo les he repetido todo este tiempo, y es que es porque está pegado al esqueleto, ¿cierto? Y el estriado es porque tiene esa condición específica. Entonces, obviamente aquí vamos a encontrar pues todas estas que son fibras musculares, miren, todas estas pequeñitas son fibras, ¿cierto? Que un conjunto de fibras va a formar a los fascículos, que son todos estos fascículos, ¿cierto? Que es ya todo este componente y los fascículos se van a unir entre más fascículos y van a formar como que a la parte, como que a todo el contexto muscular. ¿De acuerdo? Miren que obviamente si hablamos del músculo esquelético, se llama estriado esquelético por lo que ya les dije, todo este músculo pues obviamente es el más abundante porque pues lo que yo les decía ahora, donde encontremos una estructura ósea pues va a encontrarse una estructura muscular, ¿de acuerdo? Y pues obviamente para hablar acerca de este músculo, hablando un poco acerca como de su condición general, es que vamos a encontrar el cuerpo, ¿cierto? Va a tener un cuerpo, el músculo, ¿cierto? O el vientre, que es como que toda la reunión de estos fascículos, y vamos a encontrar 2 extremos, ¿cierto? Que generalmente va a ser esta parte tendinosa. Entonces, tiene un cuerpo, un vientre y 2 extremos. ¿De acuerdo? Pues aquí es hablar un poco acerca de ese cuerpo, pues es lo que habíamos hablado, como que la parte más pequeñita, ¿cierto? La más pequeñita son estos, los fascículos,
son fibras musculares, se conoce como el endomisio, ¿cierto? Bueno, no, esto viene desde abajo, entonces miren, vamos a hablar de estas moléculas de actina y miosina. Esto lo van a ver en fisiología, pero lo importante de esto es que estos músculos y la funcionalidad del músculo se produce gracias a la acción de estas dos cosas que vemos aquí, de estos dos nombres, la actina no, sino actina y la miosina, que son los encargados de hacer la contracción muscular, ¿cierto? De hacer el movimiento. Entonces vamos a encontrar pues obviamente de menor a mayor pues las moléculas, después miofilamentos, después pues, miofibrillas, ¿cierto? Que son todas estas pequeñitas que pues aquí no las vemos. Vamos a encontrar después las fibras musculares, que sí son estas, miren, estas chiquiticas, pues esta es una vaina esquemática, pero pues obviamente van a estar ahí las fibras musculares y estas fibras musculares van a formar los fascículos musculares, que ya es la reunión de todas estas, de estas fibras, y todas estas fibras, todos estos fascículos, pues van a formar lo que es el músculo, ¿de acuerdo? Y pues todo esto va a ser parte de la formación de ese vientre o cuerpo muscular. Es que, bueno, una parte carnosa, pero eso es como muy, no, ese no, pues, el libro lo dice así, pero es eso, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden que esto viene de fibras pequeñitas, o sea, de miofibrillas, de miofilamentos, de moléculas, a convertirse en un músculo. No se olviden que todos los músculos, de pronto no sé si lo vamos a ver más adelante, pero entonces hay estos componentes para que sepamos. Entonces, todos estos componentes de aquí hacia arriba que van a formar el músculo, y después cuando ya encontramos este músculo, vamos a encontrar algo que lo recubre. ¿De acuerdo? Es como el recubrimiento de los músculos, que se va a llamar aponeurosis, que también lo vamos a ver en el estudio que empecemos a ver de los músculos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte del cuerpo, y los extremos pues van a corresponder a la parte fija de la inserción de los músculos, estos, que generalmente lo conocemos como los tendones, que es esa terminación de toda esta parte del cuerpo. A ver, si hay algo más acerca del músculo estriado, porque ya vamos a pasar como al músculo cardíaco, y es que hablar un poco acerca de los músculos, es que, es decir, que tienen situaciones especiales. Entonces, miren, si hablamos del músculo esquelético, ¿cierto? Es el músculo esquelético es el músculo que podemos, digamos, lo que es el músculo voluntario, creo que podríamos decirlo así, ¿de acuerdo? Porque es el, el, porque es el músculo que lo podemos dominar, bueno, entre comillas, sí dominar en cuanto al movimiento, porque cuando nosotros queremos mover el brazo, pues lo movemos. Y ese movimiento del brazo o el movimiento de caminar, pues está dado por la contracción de estos músculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar que tiene fibras que permiten movimientos, lo que habíamos hablado de los fascículos. Miren qué es lo que hablamos, que este es un músculo voluntario, porque como vamos a ver ahora, el músculo liso y el músculo cardíaco, pues obviamente son músculos involuntarios, ¿cierto? Y vamos a ver que encontramos en este músculo esquelético, pues estas como dos condiciones, y es que puede, pues que uno hace, un músculo hace una contracción y el otro se relaja. Por eso se hacen los movimientos. Detrás. ¿Cierto? Entonces miren que aquí pues hay un ejemplo, el músculo relajado es un músculo mucho más grande, sus fibras, su parte del vientre del cuerpo pues es mucho más elongado, ¿cierto? A diferencia del músculo que está haciendo tensión, ¿cierto? Que está contraído. ¿De acuerdo? No se olviden, pues obviamente que esa unión de lo que hablamos ahora, su parte terminal son los tendones, ¿cierto? Y podemos decir que qué parte de las propiedades es que tienen elasticidad y pues su componente es blando, ¿de acuerdo? Relajación y contracción, acuérdense que podemos decir que este es un músculo que lo podemos manejar, que es un músculo que lo podemos controlar nosotros, y lo que yo les decía es que siempre ante una acción existe una
pues como que la acción del uno es contraria al otro, como vemos aquí, miren, hay flexión, entonces si hay flexión aquí, miren que está contraído el músculo, pues el músculo que está en contraparte está en relajación, miren, que está más elongado y se lo ve aquí. Bueno, obviamente, esto es lo que se conoce como los músculos antagonistas, y eso significa es eso, que el antagónico, los músculos antagónicos son los que generan esa contracción, o sea, son los que hacen el papel principal, pues. Entonces, hablando de eso del músculo esquelético, ya nos pasamos al músculo liso. Miren que son los músculos que están en los órganos, como lo vemos acá. Es un músculo involuntario, automático, ¿cierto? Miren, se encuentra en todas como estas estructuras internas, de la parte orgánica donde nosotros no los podemos controlar, ¿de acuerdo? Pues están en el esófago, en el intestino, en el estómago, ¿cierto? Están en la parte de las venas, las arterias, no tiene un control y su funcionalidad es automática. Todos estos músculos funcionan exclusivamente con sangre, pero pues uno de los más importantes es este, ¿de acuerdo? Obviamente todos tienen irrigación sanguínea, pero hay un músculo como en especial este músculo cardíaco, ¿cierto? Es un músculo que funciona exclusivamente con la parte vascular, ¿cierto? Dicen que su inervación, y esto es lo importante que decíamos como al principio, su sistema nervioso autónomo, pues es autónomo, o sea, es que él toma las decisiones, él sabe cuándo para, cuándo funciona, cuándo no, ¿cierto? En el parte del corazón, pues sabemos que funciona como una bomba, ¿cierto? El corazón es eso, es una bomba, y esta bomba funciona o actúa a través de estos músculos, ¿cierto? En su contracción y en su relajación. Lo que hablamos es únicamente del corazón. Y obviamente, miren lo que dice aquí, y esto es importante, es que requiere oxígeno permanente. Y el oxígeno permanente solo se consigue es por la circulación sanguínea. O sea, si en algún momento específico la parte de oxigenación se pierde, es lo que nosotros conocemos como un infarto, ¿cierto? Que es la alteración, o bueno, ahí hay una condición fisiológica que pues tendrá que ver la fisiología, porque obviamente en cuanto al daño, a la pérdida de oxígeno, pues existe cuando se pierde poquito o cuando se pierde harto o cuando esto está a lo parcial y entonces uno habla de anginas, de infartos, de discardíaco, requiere oxígeno permanente para su funcionalidad. No se olviden que es un músculo autónomo, significa que entonces hacer como un proceso mixto donde encontramos al músculo estero o estriado y pues obviamente van a depender de la función que realicen y de la forma que tengan. Y pues vamos a encontrar dos músculos, pues dos músculos que son realmente parecidos en cuanto a que no son controlados voluntariamente, pero el uno es un músculo autónomo, ¿cierto? Entonces vemos estas condiciones. Bueno, eso en cuanto a la parte, a ver, veamos qué sigue aquí. Bueno, entonces miren que otra condición específica y es que vamos a ver esto aquí. Es el músculo liso, ya dijimos, la funcionalidad, tiene flexores. Bueno. Entonces miren que esto es parte de la funcionalidad que tiene. Entonces, está esto, la flexión, la extensión, la abducción, rotación, todo esto lo vamos a ver en los movimientos, o creo que lo vimos, bueno, no sé si lo vemos como en generalidades, pero entonces acuérdense que la flexión es el acortamiento del músculo, la extensión es la relajación, el abductor es la rotación, ¿cierto? O la lateralización de un músculo, mientras que uno se lateraliza, el otro se relaja, rotación, pronación y supinación, creo que eso sí lo conozco.
Entonces, hay varias clasificaciones de los músculos, chicos. Entonces, vamos a hablar algunas clasificaciones de los músculos dependiendo de algunas condiciones especiales. Entonces, vamos a ver una clasificación en cuanto a la parte de sus dimensiones. Entonces, vamos a encontrar uno que es el músculo largo, ¿cierto? Músculos largos. Entonces, obviamente predomina la parte, pues, su longitudinal, ¿cierto? Por encima de las extremidades, de las otras dimensiones, de las dos puntas, ¿cierto? Y estos se encuentran principalmente, estos músculos largos, como lo hemos visto, pues en la parte de las extremidades, tanto superior como inferior. Vamos a encontrar otra clasificación que son los músculos planos, ¿cierto? Que son más extensos, ¿cierto? Cubren muchas áreas y se encuentran principalmente en el tronco y el abdomen. Vamos a hablar entonces si hay un músculo largo, pues hay un músculo corto, ¿cierto? Que generalmente son cúbicos, realmente pues son pequeños, son cortos, pero pues no hay como una longitud de decir que todos son de un tamaño, pero que sí son tamaños pequeños, y pues obviamente se encuentran alrededor de la columna o se encuentran también, como lo vemos acá, tanto en los huesos del tarso como en los huesos del carpo. Eso en cuanto a su dimensión. Ahora sí vamos a ver en cuanto a su forma. Y existen dos tipos de músculos, el unipeniformes y el bipeniformes. ¿De acuerdo? Si hablamos del unipeniformes, pues obviamente sus fibras musculares solo salen de un tendón, ¿cierto? Obviamente siguen el sentido longitudinal del tendón de su origen, ¿cierto? Y pues se asemejan a una media pluma y se llaman unipeniformes. Y los bipeniformes, pues obviamente sus fibras musculares salen del tendón central hacia sus dos lados, ¿cierto? Y pues lo podemos ver como estos son como el ejemplo, o aparecen, o los músculos son así en este músculo que es el recto femoral. Bueno, y habrá otros que son multipeniformes, ¿cierto? Que obviamente son músculos que salen de múltiples tendones, ¿cierto? Las fibras hacen una organización compleja y dependen, pues, las funciones que realicen. El ejemplo más como específico es el músculo deltoides, ¿cierto? Que tiene varias direcciones dependiendo de su ubicación, como lo vamos a ver más adelante. Según el número de vientres, también pues vamos a encontrar que tienen un solo vientre, dos vientres, ¿cierto? Que van a tener o sea, van a llegar a un punto y se van a dirigir hacia otro, no tienen solo una dirección, sino dos, y los que tienen como varias uniones, o sí, varias condiciones de unión en cuanto a su músculo. Entonces se llamarán de esa forma. En cuanto a su acción, creo que lo vimos, el agonista y el antagonista. Entonces, perdón, yo creo que dije que el antagonista es el principal. No, el agonista es el principal, ¿cierto? Es el que ayuda a realizar el movimiento. Este es el principal. O sea, si uno quiere hacer una flexión, entonces lo hace a través del agonismo de hacer la contracción. Y el antagonista es el contrario que tiene que relajarse. Entonces, el que hace la función principal, discúlpenme, creo que lo dije mal anteriormente, y es el agonista, no el antagonista. El agonista es el que hace la función principal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces también podemos decir o clasificarlos dependiendo de su acción en el grupo, y entonces vemos que hay unos que son sinergistas. ¿De acuerdo? Es que estos ayudan obviamente a la función que se va a realizar específica. Acuérdense que yo les hablé acerca de la parte de la formación del músculo y hablábamos que tiene unos fascículos, que tiene unos microfilamentos, que tiene unas fibras y esas fibras se unen y forman fascículos y esa unión de fascículos van a formar la parte como que todo el componente del músculo, ¿cierto? Y que todos estos músculos van a estar recubiertos por esta membrana. Una membrana de tejido conjuntivo fibroso, ¿cierto? Que lo que va a generar es como esa agrupación muscular, mantenerlos en su posición, pues en su posición hecha, ¿cierto? Y los va a proteger a los músculos y se llama la aponeurosis, ¿de acuerdo? Tienen movimientos, o sea, perdón, tienen elasticidad, ¿de acuerdo? Estas membranas. Por eso también, por eso los músculos, así uno se golpee o se los mueva, pues generalmente las lesiones, o sea, trata de preservar al máximo, es
estas aponeurosis, pues por su flexibilidad, ¿cierto? Por la flexibilidad que tiene. Hablar un poco, y esto es como muy rápido, es acerca de los anexos musculares y pues obviamente tenemos membranas sinoviales, bolsas sinoviales que van a estar, pues obviamente en este caso, asociadas a la parte articular, porque acuérdense que es músculo esquelético, ¿cierto? Va a tener una vaina sinovial y ya. Bueno, chicos, vamos a ver aquí qué tenemos, y de pronto tenemos algo más. De acuerdo a su función, pues obviamente es lo que hablábamos, mira, flexión, extensión, abducción, pronador, pronación, supinación, elevación de presión, y pues la parte de esfínteres y dilatación, bueno, esto ya lo hablamos, flexión, extensión, aductores, miren, ¿cierto? No se olviden que reducción, tenemos las mariposas, las alas hacia afuera, y aducción es hacia adentro, ¿cierto? Abducción es las alas hacia afuera y aductores hacia el eje central. Pronación, ¿cierto? Hacer un giro al hueso alrededor de un eje, y supinación, pues es rotar esa pronosupinación que se hizo. Bueno. Obviamente existen músculos elevadores, depresores, eso lo vamos a ver después. Esfínteres, bueno, y los que se encuentran en los esfínteres, ¿cierto? Que hacen, pues, la función de esfínteres, que es cerrar el orificio corporal, y la dilatación, pues, es abrir esa, ¿no? Bueno, largos. Bueno, chicos, esto es parte, bueno, con esto iniciamos toda la parte de del estudio de la parte muscular, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta o algo, chicos? Mañana quiero que lean los músculos de la cabeza. Vamos a tratar de interactuar un poco mejor. Vamos a tratar de hacer estas clases no, no tan conferenciales, que solo esté yo hablando, sino vamos a hacerlo un poco más interactivos. Vamos a tratar de buscar otra forma, porque voy a intentar hacer una calificación diferente, no con exámenes, o por lo menos que sean orales, porque es muy complicado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Algo que no haya dicho? ¿Algo que deba decir? ¿Algo que te va a ratificarme? Bueno, chicos, No, me profe. alegro mucho saludarlos. Mañana, por favor, lean lo que sigue ahorita para mañana. Músculos de la cabeza, faciales y masticadores, pues vamos a iniciar por ahí. Entonces, por favor, lean. Vamos a tratar de ser un poco, saludarlos. Mañana 7:15, sí. 7:15 de la mañana. Ya les envío yo el link, ¿vale? Bueno, Gracias, chicos, doctora. Hasta nos luego. vemos mañana. Chao, adiós. ¿Qué hubo, Dani? Trata de cuadrarlo, pues, ojalá pudiera ser en la noche, ¿sabes, Dani? Ojalá ellos se puedan conectar en una noche y lo hacemos. Todos los exámenes que se deban hacer son orales, ¿ok? No hay otra opción de examen, o sea, para que les digas, por favor. Que de pronto digan que no, que escritos, no. O sea, la indicación de la decanatura y de la parte de allá es que sea oral. Entonces, diles cuando sea, hacerlo lo más pronto posible si quieres, una nochecita, como que después de las 8 de la noche, creo que me ayudaría bastante en hacer. Trata de cuadrarlos, Dani, y me cuentan, ¿vale? Bueno, chao, chicos, nos vemos. Gracias, Adiós. doctora. Hasta luego. Un amigo, Luego, feliz día.